Se han preguntado mucho sobre si va a haber una cuarta ola en nuestro país, en México, por coronavirus. Bueno, lo que hemos observado a finales, digamos, o parte de octubre es un incremento de casos inicialmente en Rusia, después en otros países de Europa, Gran Bretaña, Alemania, otros países, Países Bajos, etcétera. Y esto hacia noviembre pues se ha ido incrementando cada vez más. Actualmente en noviembre están muchos países considerando hacer nuevamente cierres parciales, hacer restricciones de movimiento, etc. ¿Y qué ocurre con nuestro país? Bueno, de acuerdo a lo que se ha observado, un descenso gradual de casos de contagio en nuestro país, llegando a un punto muy bajo, o el punto más bajo fue hacia la tercera semana de octubre, y de ahí empezó a incrementarse poco a poco el número de casos. Actualmente, en noviembre, no ha habido un gran número de casos, realmente es un ligero incremento con respecto a octubre, como comentábamos, pero de acuerdo a las proyecciones que hace la Universidad de Washington, sí se espera que vayan incrementándose los casos. Por otro lado, desafortunadamente ha habido un incremento importante en la movilidad. No tenemos ni siquiera la misma movilidad que teníamos en enero o febrero del 2020, sino que se ha medido como hay un incremento en la movilidad. Esto es del movimiento de personas de ciudad a ciudad o dentro de las ciudades. Y eso tiene que ver con pues, celebraciones como Día de Muertos, algunos eventos masivos que se han realizado en diferentes estados y sobre todo en la Ciudad de México. Y esto, bueno, incrementa, como sabemos, el riesgo de contagio. Por otro lado, tenemos además el tema de las vacunas. Las vacunas tienen una vigencia de 6 meses, algunas un poco más o un poco menos, dependiendo de cada persona, pero estamos hablando de que, de acuerdo a los lineamientos actuales del CDC de Estados Unidos, justamente el día de ayer, viernes 19, se autorizó el uso de una tercera dosis de vacuna Pfizer o Moderna en el caso de más de 6 meses de haberse aplicado la primera dosis, y ya antes se había autorizado una segunda dosis de Johnson en el caso de más de 2 meses de haberse dado la primera dosis, porque precisamente con las vacunas, como ocurre con la infección por coronavirus, bueno, se incrementan mucho los anticuerpos y después a lo largo de las siguientes semanas o meses van disminuyendo, de modo que se calcula que a los 6 meses ya la cantidad de anticuerpos es baja y la protección ya queda por debajo del 50%. Así es que si combinamos vacunas que ya tienen menos efectividad con mayor movilidad de las personas y con una época de reducción de temperatura, son condiciones pues propicias para que haya un incremento de casos. ¿Qué debemos hacer? Nuevamente, cuidar las medidas iniciales, las cuales se han disminuido demasiado desafortunadamente, que es usar el cubrebocas KN95 o tricapa, preferentemente KN95, mantener la distancia, lavarse las manos con frecuencia, evitar estar en lugares concurridos, cerrados y por tiempo prolongado, para que así podamos reducir el contagio por coronavirus. Hay que cuidarse y hay que proteger a nuestra familia también. No dejes de hacerlo.